De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot, el mismo autor de La Tierra Baldía. Mientras leo estos versos, queridos y queridas radiovidentes, no puedo dejar de pensar en que 2/3 o más, no sé, del territorio y de nuestros campos están viviendo hoy una sequía que está hoy día un poco invisibilizada por la peste. Seguimos viviendo tiempos extraños, tiempos suspendidos, un presente que no avanza hacia un futuro, que abre una incertidumbre, una especie de nada, pero que algunos consideran un paréntesis simplemente para el regreso a una nueva normalidad. En cambio, otros piensan que se está incubando una nueva realidad, que este vacío extraño que todos vivimos, esa sensación de tener de estar sin tiempo, sin el tiempo del mito del progreso, ese tiempo de una modernidad trepidante lanzada hacia el futuro, permitiría emerger tal vez un nuevo orden, una transformación del orden político, social, que hemos vivido hasta ahora. Todo eso todavía está en suspenso, y por eso es que es tan importante conversar y es tan importante reflexionar un poco más en profundidad, la profundidad que permite, por supuesto, un medio de comunicación. Yo estoy en mi jardín, es un otoño lento, un otoño caluroso, un otoño, eso sí, lleno de pájaros. Probablemente, no sé si la disminución de la polución o de la actividad de la ciudad ha hecho que este jardín, mi jardín, se llene de pájaros. Es bien impresionante, colibríes que antes no venían con la asiduidad que ahora lo hacen. Los zorzales regresan, también algunas palomas invasoras, en fin, son cosas que uno tiene que estar conectado también con la tierra, no solamente con la reflexión intelectual abstracta, conectados con la tierra. Y justamente porque estamos en un jardín, en mi jardín, desde mi jardín, y tratando de conectarnos con la tierra, es que hoy día vamos a conversar con Hugo Herrera, académico, analista político, filósofo, que ha hecho una reflexión tremendamente interesante en los últimos tiempos de un posible pensamiento política de derecha, otro del que hoy día predomina más oficialmente en la mayoría de los políticos, de los discursos de los políticos. Él, de alguna manera, ha vuelto a visibilizar ciertas raíces de una derecha distinta, de una derecha que encuentra su tradición en pensadores tan distintos como Alberto Edwards, como Encina, como el gran Mario Góngora, incluso como Luis Oyarzún, y hasta Gabriela Mistral. A mí me parece que ahí hay algo, una dimensión de pensamiento chileno que de verdad puede darnos algunas pistas de un posible orden político mejor a construir en el futuro, y yo creo que Hugo Herrera ha hecho un gran aporte en eso. Su libro Octubre en Chile lo comentamos aquí en el Jardín, fue uno de los libros iluminadores que se han escrito sobre la crisis social, lejos de la mayoría de las ideas hechas, los clichés, y en un espacio de reflexión muy distinto y muy separado, ya sea de la mirada más neoliberal, de esa derecha a la que hablábamos recién, y de también la otra mirada moralizante de una izquierda que comparte con el discurso neoliberal de ser abstracta, es decir, no conectada existencialmente ni con el territorio, ni con la realidad, ni con los seres humanos concretos de nuestro país. Muchas gracias, Hugo, por estar conectado. Tú no estás en un jardín, pero sí en una biblioteca que es una suerte de jardín. Me imagino que esa es tu biblioteca personal, Hugo. Sí, estoy aquí recluido y tuve que cerrar la ventana porque efectivamente los pájaros de todo tipo están muy activos en esta época. Tú tienes razón ahí. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Hugo, me imagino que para ti tiene que ser tremendamente interesante, no digo que la consideres positiva, pero sí interesante esta situación en la que estamos, que de alguna manera nos devuelve
a una realidad biológica muy concreta. Una epidemia, una peste, afecta a nuestra biología, es un elemento de la naturaleza que se desborda, ¿no? Y ante el cual, de alguna manera, todas las abstracciones retroceden. Yo pensaba en una conversación de la novela La peste de Camus entre el protagonista, que es un médico Rieu, que es un agnóstico o ateo, con un sacerdote jesuita tratando de salvarle la vida a un paciente, y la reflexión que hace Camus ahí es, en esas situaciones de urgencia, las diferencias, los pensamientos abstractos no importan, y se genera una acción concreta para salvar lo humano, salvar el ser humano concreto. Entonces, por eso te invité a mi jardín. Me parece que tú debes estar reflexionando sobre eso hoy. Me gustaría preguntarte sobre eso, Hugo. Sí, yo creo que la situación actual igual es especialmente anómala. Cuando conversamos sobre el libro hace un tiempo atrás, teníamos claro que estábamos frente a una crisis colosal, en cierto modo, y que era la crisis política. Pero claro, no nos pudimos imaginar que al poco tiempo íbamos a estar hablando de una crisis política a la que se suma ahora una crisis sanitaria, y a la que se suma además una crisis económica. O sea, si uno podía decir en noviembre, diciembre, que estábamos frente a una de esas crisis grandes que se producen en la historia de Chile, hoy día eso aumenta en distintos grados. Y aquí, claro, tú tienes razón, irrumpe la naturaleza y de maneras que nos dejan con las palabras más contenidas todavía que las que nos dejaban con la crisis de octubre. Hasta cierto punto, mira, hay un historiador, nuevamente un historiador, ensayista chileno, que se llama Rolando Mellafe, seguramente lo ubica. Sí, Rolando Mellafe, sí, perfectamente lo ubico, sí. Claro, que habla del acontecer infausto en el carácter chileno. Y lo que hace Mellafe en ese breve ensayo es mostrar que si uno suma desastres, no solo terremotos, que es lo más habitual a lo que estamos acostumbrados, sino pestes, plagas de langostas, inundaciones, sequías, etcétera, y hoy día tenemos una de las sequías más importantes de nuestra historia también. Bueno, la historia de Chile está marcada habitualmente por ese tipo de catástrofes. Nosotros estamos de alguna manera conectándonos también con ese pasado que se hunde en orígenes inmemoriales, en esos largos siglos de la colonia en los que parece que nada pasó, pero sin embargo se forjó de alguna manera lo que somos hoy día. Esa conexión con los elementos que igual hay que tener cuidado porque no es la misma de siempre. Yo creo que hay una novedad importante aquí, porque tú tienes la suerte de estar en tu jardín, yo tengo la suerte de estar en mi escritorio, pero esos espacios de silencio igual son difíciles en ciudades como las que hemos conformado, en este Santiago moderno, bullente, el de los jaguares o algo por el estilo, y que es mezquino precisamente con lo natural, con el espacio, y que vuelve por lo mismo muy difícil habitar y comunicarnos y guardar los espacios de silencio que igual y de distancia que todos necesitamos en estos momentos de apremio. Creo que ahí hay o sea, lo que quiero decir es, son múltiples temas los que, como tú bien dices, nos remiten a la condición no solo intelectual, ideológica, sino también natural. Esto no significa que estemos con una naturaleza pura a la que podamos oponer una realidad puramente artificial. Yo creo que la naturaleza en lo humano es parte constitutiva de él mismo, y de tal suerte que cultura y naturaleza se van imbricando ahí. Tú hablas en una columna que escribiste hace un tiempo, me parece, bueno, hablas de esta ciudad hacinada, una ciudad carente de paisaje, te tengo citado ahí, y de alguna manera un territorio maltratado,
provincias un poco abandonadas o ninguneadas, para usar el verbo de Gabriela Mistral. Pero sin embargo, es interesante porque tú también en otra columna, me parece que leí tuya, hablas de que en Chile hubo una mirada telúrica, hubo una conciencia de la historia y del paisaje que armó este país. Y sería interesante porque uno la olvida, no está presente probablemente en muchas en las generaciones más jóvenes, pero aquí hubo una conciencia de historia de paisaje, una configuración de un orden político nacional que integra que relaciona la institucionalidad con el territorio y con la gente, con el pueblo. Y sería bueno recordar esa historia, Hugo, tal vez, ¿no? Y ver en qué estamos ahora y si es posible, a partir de esta crisis, de esta triple crisis de la que tú hablas, a lo mejor a rearticular una nueva, o refundar, no sé, una nueva manera de relacionar la institucionalidad con el pueblo y con el territorio. Sí, mira, yo creo que, o sea, tú vas ahí con un punto fundamental. Yo creo que ahora ya no se habla mucho de ella, pero lo de la Greta Thunberg fue muy decidor, porque en el mismo momento que teníamos a la Greta Thunberg, teníamos por otra parte la llamada zona de sacrificio de Quintero. Entre paréntesis, el Valle de Puchuncaví era uno de los valles más fructíferos y hermosos de Chile, digamos. La gente antigua se acuerda de eso y hoy está convertido en una miseria. Pero ahí uno tiene un síntoma, un doble síntoma. O sea, por una parte, nuestra política se ha vuelto tan hiperracional, podríamos decirlo, que los políticos se autocomprenden desligados del territorio. Por distintas razones, la clase dirigente ha devenido crecientemente santiaguina. No sé, si uno piensa Chillán en la primera mitad del siglo XX, y ahí están, qué sé yo, Arrau, Los Parra, todo un mundo cultural, eso ya no parece ocurrir tan claramente en las provincias. Se ha intensificado que la conformación de élite se hace desde y para Santiago. Entonces eso te desliga del territorio. Y tenemos entonces políticos profesionales. Entonces aparece la zona de sacrificio de Quintero, y ¿qué hace el sistema político? Como la autoridad territorial no existe, el intendente es impotente, más allá de sus virtudes personales, es impotente, no tiene facultades para controlar el problema. Entonces se manda un delegado que va en comisión de servicios, sale de sus negocios habituales políticos, va en comisión de servicio a la zona de sacrificio, trata de hacer algo y vuelve a sus negocios habituales. O sea, la naturaleza como que aparece en la emergencia, pero se desencapsula a alguien, va hacia allá y vuelve después a sus negocios, y el asunto sigue igual. Y por eso el problema mapuche no tiene solución, y ningún problema territorial en Chile tiene solución, porque la institucionalidad es santiaguina. Y por otro lado, tú tienes el perfecto correlato. O sea, creo que Greta Thunberg es el perfecto correlato de esos políticos profesionales con los que ella a su vez no quiere sacarse fotos, porque no quiere contaminarse, por decirlo así. Que es el ecologista, por decirlo de alguna manera, romántico, eminentemente romántico en el mal sentido de la palabra, en el sentido peyorativo, de que huye a una naturaleza eventualmente prístina, en la que no hay civilización, no hay tiempo, no hay nada de lo mundano. Pero el problema de esa huida es que es una huida, porque en la pasada, en ese intento de no contaminarte con la política, le dejan los negocios mundanos a los políticos y a los manipuladores. Entonces es una naturaleza prístina, paradisíaca, pero como en el jardín del Edén, no hay responsabilidad. Entonces, esa dinámica creo que es muy complicada, y creo que, y esto lo he planteado especialmente respecto de la derecha, pero creo que tanto en la derecha chilena como en la izquierda chilena, tenemos discursos que son muy autocontenidos, en ninguno de los cuales se repara en el paisaje, en la importancia de vincularse con la situación existencial en la cual el paisaje juega, y el espacio en general juega un papel fundamental. Ahora, Hugo, tú en este mismo artículo hablas, bueno, de una concepción política y del paisaje que hubo en Chile, la hubo, sí. Desde el Estado, desde la élite, ¿no? Uno podría decir que una élite vinculada al territorio, por decirlo de alguna manera, ¿no?
fue capaz de brindar incluso una prosperidad dentro de una austeridad a un país, a las regiones, y además de ahí se fundaron, a partir de esa mirada fueron fundadas cosas muy importantes, digamos, muy vertebradoras de la historia de Chile, y que todavía están en pie algunas, casi por milagro, ¿no? El ejército, la armada, la prensa, tú hablas ahí, la universidad, la constitución, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que es importante volver a mirar y a estudiar ese Chile perdido, o ese Chile invisibilizado, ese Chile que nadie toma como referencia, porque siempre se están buscando a veces soluciones, creo yo, incluso cuando uno escucha a los opinólogos, columnistas, políticos, siempre como mirando hacia afuera, y no mirando hacia adentro, hacia la propia historia, donde hay fuentes, donde hay pensamiento propio, que además fue eficaz, con todos sus defectos y en relación al contexto de Latinoamérica. Me gustaría volver a que tú nos mostraras ese mundo, digamos, perdido, ese eslabón perdido, por decirlo de alguna manera. Mira, sí, tú tienes toda la razón. Yo no soy historiador y en eso me declaro un aficionado, digamos, pero desde el punto de vista simbólico-político, creo que efectivamente ha habido antecedentes importantes que muestran que en Chile había una conciencia telúrica. Ciertamente, el modelo portaliano, el modelo de Andrés Bello, Diego Portales y los militares de Concepción, Prieto, Bulnes, qué sé yo, era un modelo centralista, eso sin duda. Pero uno podría decir lo siguiente: ese modelo centralista tenía conciencia telúrica. Y al revés, porque había conciencia telúrica, precisamente el modelo fue centralista. Hubo una decisión política en centralizar el poder, como la manera, en centralizarlo, concentrarlo, institucionalizarlo, como la manera de sobrevivir, digamos, de una ex colonia comparativamente marginal. Pero fue una decisión política. Si uno compara ese centralismo con el centralismo contemporáneo, el centralismo contemporáneo es el resultado de la desidia y de intereses que se agregan simplemente y operan. Pero no hay no hay políticos que estén pensando el territorio y en la institucionalidad territorial. Ahora, sin perjuicio de que la política fue centralista, fue telúrica entonces. Y esa conciencia telúrica se manifiesta efectivamente en distintas instituciones. O sea, las escuelas de normalistas tienen un componente territorial, se desplegaron por el país. Y yo creo que en sentido simbólico hay pocos presidentes de la República que sean recordados hasta el día de hoy. Y hay como una memoria porfiada que se niega a olvidar a Balmaceda. Y a Balmaceda por el tren. Balmaceda construyó 1.000 y tantos kilómetros de línea férrea. Y bueno, ese es un símbolo que expresa precisamente no solo un afán industrial y de progreso, que también lo es, digamos, el tren es un símbolo en ese sentido, sino que también una conciencia territorial. O sea, el tren, el hecho de tirar vías férreas a través del territorio, de trazarlo, y de ponerle un dispositivo maquinal gigantesco, te altera la concepción del paisaje. O sea, tú no puedes hacer trenes sin pensar el territorio. Y esa conciencia estuvo presente en Chile hasta, podríamos decir, bien entrado el siglo XX. Hugo, mientras estabas hablando, a propósito del tren, estaba pensando que obviamente que ahora viene una crisis económica tremenda, y el Estado, en todos los países del mundo, está actuando, inyectando liquidez, apoyando a las empresas, etcétera. Y va a tener que jugar un papel muy importante el Estado en la reactivación de las economías desplomadas. Y ahí uno podría pensar como un gesto simbólico, pero al mismo tiempo como una inversión importante y reactiva y rearticuladora del país, y eso sería genial si es que el gobierno tuviera alguna sensibilidad a esto que tú estás diciendo, digamos, si es que la moneda te contratara de asesor, de, por ejemplo, decir, vamos a volver a buscar esto que el tren logró, y vamos a generar más tren en Chile, volver a generar el tren en Chile, no sé, como un símbolo y como una inversión también a largo plazo que por supuesto que moviliza la economía. No sé cómo lo ves eso. No, yo creo que es fundamental, o sea, mira, yo creo que hasta
octubre, o sea, después de la crisis de octubre, el gobierno mostró que no tenía política en su alma, por decirlo así. En la crisis sanitaria, el gobierno está operando en su salsa. En la gestión, Piñera me parece que es difícilmente superable, digamos. En ese sentido, la oposición ha quedado un poco fuera de juego. Pero, más allá de que uno esté de acuerdo o no con medidas puntuales, pero creo que para lo que viene es fundamental pensar en no solamente cómo vamos a salir de la crisis, sino que hay que reparar en esto. El modelo económico chileno ya venía acusando síntomas de crisis. O sea, es un modelo eminentemente, nuevamente, por la inconsciencia telúrica, extractivo, muy rentista, poco innovador, con poco conocimiento agregado, y en ese sentido, aspectos como la constitución, la reconstitución de una vía, de una red ferroviaria robusta, sería una manera de integrar al territorio. Otra manera, creo que es fundamental, es el problema del agua. O sea, uno dice, con todas esas platas que se gastan en Fondesit, CONICIT, ahora la NID, digamos, con todos esos programas, pucha, y con 2/3 del país secándose, con un desierto que florece. O sea, si el desierto lo irrigáramos, podríamos tener una inmensa superficie para la producción agrícola. Uno dice, chuta, ¿por qué Chile no investiga y no se vuelve punta de lanza, digamos, en las investigaciones sobre cómo transportar, desalinizar carreteras, armar carreteras hídricas de verdad? Valles enteros aquí cerca, Petorca, digamos, se están secando y bueno, con ciencia y técnica del agua, tú tienes otra red. Esa es la gracia, que es una red, no es algo puntual, es una red que conecta. Simbólicamente también creo que es importante. ¿Cómo no avanzar en ese sentido? Oye, Hugo, y a propósito, a ver, de este centralismo, pero que sin embargo tenía una conexión con el territorio, de alguna manera, en un tiempo en Chile donde las provincias tenían un protagonismo, todas las tres Chillán era como el corazón, ¿no?, de un Chile profundo, efectivamente muchas figuras del mundo del arte, de la política, vienen de ahí. Es una ciudad que todavía conserva. Yo estaba ahí haciendo una charla y me encanta Chillán, me encanta el mundo que hay en Chillán todavía. Hay un orgullo, un sentimiento de pertenencia, identidad muy, muy fuerte en Chillán, ¿eh? Sí. Y orgullosos de ese pasado, etcétera. Estaba pensando que cuando el ministro Mañalich, en uno de los últimos informes, hace unos días atrás, al decretar más cuarentena en varias comunas de Santiago, de alguna manera le tiró las orejas. Yo creo que hay un atisbo de un discurso no centralista, le tiró la oreja a la región metropolitana y hizo un homenaje a las regiones, a la provincia como aquellas que estaban dando la pauta de la ciudadanía, siguiendo las instrucciones que había de lo que había que hacer. Se colocó a las provincias como referente de lo que estábamos haciendo muy mal aquí en la región metropolitana. Entonces es interesante hoy día que esta peste esté golpeando con más fuerza esta región, donde está completamente debilitado la relación con el territorio, el hacinamiento, todo lo que tú has hablado, y las regiones sean las que probablemente están saliendo mejor paradas, por lo menos en los últimos informes que tenemos. Sí, mira, estaba pensando mientras hablaba en que nosotros tenemos algo en lo que he tratado de reparar y lo que tú hacías mención hace un rato. Nosotros tenemos dentro, por decirlo así, a ver, por llamarlo de alguna manera, una de las columnas vertebrales de nuestra tradición humanística es la de los ensayistas. Así como todos los chilenos tenemos, no sé, un poco de poeta, yo creo que de ensayista hay mucho. La misma Mistral es una gran ensayista. Luis Oyarzún, claro. el mismo Mellafe, Góngora, Encina, qué sé yo, Tancredo Pinochet, y tantos otros. Hay una gran tradición que es la tradición del ensayismo. Y en esa tradición creo que están los elementos como para conceptualizar la situación actual y pensarla de nuevo en una relación más vigorizada con la naturaleza.
la misma Mistral habla de las ardillas locas, de los individuos en la gran urbe, digamos. Son ardillas locas, dice que apurados para todas partes. Y si uno mira qué es lo que pasa en Santiago con este virus, cabría decir que de alguna manera es la reacción de ardillitas locas, digamos. Andamos tan apurados para todas partes y de pronto nos vuelven a encerrar en nuestro domicilio. Y entonces nos damos cuenta además que vivíamos mucho en el tránsito peatonal, vehicular de todo tipo, en el metro, irritados, y dejamos de pensar en la importancia de nuestra instalación en los espacios. Porque eso es Santiago, es la expresión de un déficit inmenso de conciencia sobre la importancia de la relación entre los seres humanos y el espacio que ubican, las proporciones que tiene que tener el espacio para no volverse ni solitario ni opresivo. Entonces, en ese sentido, creo que la vida de provincia, yo soy de provincia, como dicen aquí en Santiago, en regiones uno dice, yo soy de regiones, acá dicen, son de provincia. Bueno, en mi provincia, que es Viña, que tampoco es tan provinciana, uno puede caminar, digamos. En Valparaíso, a veces me voy caminando de Viña a Valparaíso, donde hago clases todavía, y uno puede encontrarse con gente en las calles, y gente de todo tipo, de distintas clases sociales, qué sé yo. Uno entra, el mismo mar, como hay paisaje, tú tienes el mar, en las ciudades de zonas agrícolas tienes el campo. Tú entras en relaciones que tienen otro pulso. El pulso es distinto. La recta provincia de la que hablaba Raúl Ruiz. La recta provincia, ¿no? Interesante que haya titulado así una serie que fue película y fue serie de televisión. En el fondo es uno podría decir un estado desencarnado, ¿no? O un país desencarnado, un país que no encarna en ese territorio, que no encarna en su realidad existencial. La figura de Mañalich como ministro de la Salud, ¿dónde la encajamos? ¿En qué tipo de derecha? Porque en algunas formas de actuar y de hablar, por lo que te decía recién, pareciera tener esa sensibilidad de la otra derecha. El mismo hecho que haya estudiado en la educación pública, me acuerdo en su acusación constitucional, cómo él se defiende, y habla de sus orígenes más sencillos y de dónde había estudiado. O sea, la otra vez hizo un elogio diciendo: estoy parado sobre un monstruo que es la salud pública de Chile. Sobre ese monstruo me llamó la atención eso, ¿no? Parte de un gobierno donde hay una élite que más bien ha ido en la línea contraria, a privatizar la salud. A ver, ¿dónde colocas tú a Mañalich? ¿O se está armando ahí? ¿O él mismo se está encontrando con un personaje, con una voz que podría hacer algo de esa otra derecha de la que tú hablas? Nacional y popular, por decirlo así. Claro. Mira, yo creo que hay un dilema ante el que se encuentra cualquier persona de derecha que ejerza cargos de gobierno. Porque todo el discurso Chicago gremialista, por llamarlo de alguna manera, o el de la derecha del último tiempo, está articulado como para limitar el papel del Estado y entender que todo es negocio propio. Es más o menos así puesto en simple, digamos. Y que cada uno dedicado a sus negocios propios, ese orden es la base al final de todo posible florecimiento. Y creo que sobre todo, claro, en casos como el de Mañalich, donde además no viene de la tradición típica de ciertos colegios y ciertas universidades, sino que de otro contexto, esto se vuelve bien patente. Esta otra conciencia, esta conciencia más desde el Estado, más desde la política. Uno lo ve también en el caso de Mario Desbordes, que ha irrumpido así como un conductor político importante en el acuerdo del 15 de noviembre. Desbordes viene, qué sé yo, de escuela con número, dice él. Sí. Y también, curiosamente, tú ves ahí una conexión que empieza a emerger con un pensamiento que claro, es más vinculable a la derecha por tradición, pero es el antiguo pensamiento, no sé, que uno vincularía a figuras como Portales, Bello, el mismo Manuel Montt,
que Manuel Montt también fue profesor de filosofía, qué sé yo, y estaba metido en la educación pública, y desde el Estado, todos esos tipos, lo que hicieron fue, desde el Estado, constituir a Chile en una nación con una historia y un proyecto común. Esas bases institucionales que son de las que todavía vivimos, dependen hasta cierto punto de una derecha histórica que es mucho más antigua que esta derecha no aparecía así en los años, no sé, con el convenio con Chicago en los años 50, y que es a todas luces una anomalía en la medida en que renuncia a la política. O sea, yo veo también, por ejemplo, lo veo aparecer este tipo de mentalidad distinta en Briones. Briones me recuerda al ministro de Hacienda más bien decimonónico, digamos. Sí, totalmente. De hecho, uno va al Ministerio de Hacienda y ve el retrato del ministro, uno de estos ministros que tú has citado ahí al lado de su despacho, ¿eh? Una cierta austeridad, una cierta sencillez que emana, que va en esa misma dirección. Estoy conversando desde mi jardín con Hugo Herrera, académico, ensayista, autor de un libro muy notable que he recomendado mucho, Octubre en Chile, y que hoy día sigue iluminando un poco esta realidad, esta transición, esta situación extraña en que estamos. Vamos a preguntarle si esta nada en la que estamos suspendidos se parece un poco a la nada de la mística negativa de la teología de Meise Eckhart, para usar una imagen, ¿no? Y que justamente a lo mejor ese vacío puede permitirnos abrirnos a una nueva manera de entender la política o hacer la política. Claro que sí, por supuesto que enraizada en una historia. Vamos a una pequeña pausa, Hugo, y ya regresamos aquí en Desde el Jardín. Esto es Piensa tu pensión, presentado por la Asociación de AFP. La Ley de Protección del Empleo permite la suspensión del contrato de trabajo, ya sea por un acto de la autoridad o por un pacto individual o colectivo entre la empresa y el trabajador. Durante el periodo que dura este régimen especial, el empleador está obligado a pagar las cotizaciones previsionales que incluyen los aportes para la futura pensión. El empleador podrá pagar las cotizaciones hasta 12 meses después de la vigencia legal de la crisis provocada por el COVID-19 sin que se le apliquen intereses, reajustes ni multas. El trabajador mantendrá durante todo este periodo la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia, incluso si no tiene sus cotizaciones pagadas. Eso fue Piensa tu pensión, presentado por la Asociación de AFP. ¿Cuánto de mito y cuánto de realidad se habla sobre las AFP y el sistema de pensiones? Ingresa a mitosyrrealidades.cl y aclara todas tus dudas. Un mensaje de la Asociación de AFP de Chile. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Estoy con Hugo Herrera, académico de la Universidad Diego Portales, ensayista, autor de libros muy interesantes, por ejemplo, La derecha en la crisis del Bicentenario, que es un libro del que hemos hablado poco, pero valdría la pena en algún momento volver a él. Y como dije al comienzo, me parece a mí que Hugo Herrera ha ayudado a densificar un poco más un pensamiento político de una derecha que parecía que pensaba que tal vez se podía gobernar sin pensamiento y sin política. Y hoy día vuelve la política con toda fuerza, irrumpe, y también la necesidad de un pensamiento que la funde, que le dé una consistencia, ¿no? Que la enraíce un poco. Hugo, tú dijiste también en una de tus últimas columnas, hablaste de que en el contexto de tú hablas de 3 crisis. La crisis primero social, la de octubre, la crisis sanitaria y luego la crisis económica que ya estamos y que, va a ser con la que nos vamos a despertar si es que volvemos o ingresamos en esta nueva normalidad cuando salgamos a las calles, a los trabajos, etcétera, ¿no? Y tú hablas de 3 formidables crisis. Bueno, yo sé que estás jugando con la palabra, ¿no? Formidable en el sentido que son doñas crisis, ¿no? No son cualquier crisis. Pero tú dices que los discursos neoliberales se sienten huecas o cínicos cuando aparecen crisis tan golpeadoras como esta. ¿Por qué? O sea,
Mira, yo creo que es importante hacer una distinción entre lo que uno podría pensar es un liberalismo económico, un razonable grado de libertad en el ámbito económico es importante, no solamente por un asunto de eficiencia, sino también, sobre todo, porque divide el poder político, porque divide el poder social, digamos, entre una esfera privada y una estatal. Pero otra cosa muy distinta es el neoliberalismo. O sea, la idea que uno podría resumir en la tesis de Friedman, que asume el equipo económico de Pinochet en su momento y que es asumida por esa derecha que nace entonces, de que la libertad económica es la base, y que el orden económico neoliberal, digamos, es la base de cualquier arreglo social adecuado. Y que el Estado, la nación, el pueblo o todos estos entes colectivos son meras construcciones de la mente, pero están construidas como cualquier artilugio mecánico, digamos, pero no tienen una entidad, por decirlo así. Ninguna entidad. No se trata de convertirlos tampoco en entelequias absolutas, pero hay que reconocerles alguna realidad. Entonces, mi crítica apunta eminentemente al neoliberalismo. Cuando la crisis de octubre nos plantea que el problema fundamental es que las clases medias no se sienten, las clases medias emergentes, por supuesto, no se sienten integradas, eso no tiene una respuesta económica. Cuando estamos hablando ahora del problema del territorio, eso tampoco tiene una respuesta económica. Eminentemente económica, digamos. No es en los manuales de Friedman que uno va a encontrar la respuesta al asunto. Se necesita tomar decisiones que al final pueden tener, en general las decisiones que son aceptadas y que son reconocidas generan orden, generan reconocimiento. Y por tanto, sobre ese reconocimiento y ese orden y esa lealtad conjunta que generan, se puede asentar un desarrollo económico posterior. Pero primero hay que generar esas grandes decisiones. Y creo que las crisis ponen palmariamente ante nosotros ese hecho de que los arreglos sociales son asuntos de decisiones políticas. Y sobre la base de esas decisiones políticas podemos reconocernos en una manera de existencia compartida, digamos. Y en ese sentido planteo que suena eminentemente cínico, digamos, responder con economía cuando se trata de demandas por reconocimiento, por espaciamiento e integración que no son económicas. Hugo, pero finalmente, ¿qué significa ser de derecha para ti? Porque uno podría, escuchándote, leyéndote y leyendo a otros de la derecha, uno ve dos almas claramente distintas, incluso yo diría casi contrapuestas, en términos filosóficos profundos. Es raro escuchar a un neoliberal extremo hablar de la historia de Chile, rescatar figuras como las que tú has rescatado, ciertos hitos de la historia. Más bien miran eso, me recuerda a ese documental de Chicago, ¿no? Cuando el economista se alza el avión y dice: este era un país de mierda, de una ruca, un país pobre, que nosotros sacamos y convertimos en un país decente, ¿no? ¿Cuál es finalmente, esto es interesante, qué significa ser de derecha para ti? Pero te lo digo para ti. Mira, yo me he hecho la pregunta, de hecho con un amigo siempre conversamos no existe la posibilidad de que te echen de la derecha. Quizás me echarían si es que se pudiera. Pero para mí hay algo que es fundamental, que me puede identificar eventualmente, que me podría identificar, porque lo he pensado así también, con personas que vienen del mundo socialdemócrata. Así, tampoco esto es excluyente. O sea, un socialdemócrata alemán, por ejemplo, yo me sentiría ahí con muchos puntos en común. Para mí ¿qué es lo que me hace definirme como de derecha aquí y ahora? Porque además son conceptos que cambian los de izquierda y derecha. Serían dos cosas. Por una parte, la importancia que le reconozco a la división del poder y que veo que en cierta izquierda es irrelevante o es un asunto muy secundario. Dividir el poder como garantía de la libertad. Esto los fundadores de la Universidad Alemana, von Humboldt, qué sé yo, el mismo Schelling, los románticos alemanes también,
tienen palabras importantes a este respecto. Si tú no tienes dos esferas, una pública y una privada fuertes, en algún momento el asunto colapsa. Somos de la cara hacia afuera, o sea, políticos, visibles, queremos ser vistos, qué sé yo, pero también somos de la cara hacia adentro. Cuando nos volcamos sobre nuestros pensamientos, nuestros libros, también requerimos, por tanto, una esfera privada fuerte, protegida, que no esté todo sometido a la plaza pública y al escrutinio público. En ese sentido, creo que esa división del poder, ese requerimiento de una división del poder, me parece parte constitutiva de un orden social en el que uno pueda sentirse reconocido en sus dos aspectos, público y privado. Y por otra parte, y esto me pone en polémica con una parte de la derecha, pero no con otra, creo en la importancia, en el valor, digamos, del elemento nacional, pero en un sentido bien preciso, porque hay dos nacionalismos, podríamos llamarlo con la expresión. Hay dos maneras de concebir la nación. Una como una unidad excluyente, racialmente homogénea, qué sé yo, lo que se hablaba en el racismo de principios de la primera mitad del siglo XX en Europa. Pero si uno se fija bien, y en esto ha reparado la historiografía, Bernardo Subercaseaux y otros más, qué sé yo, en lo siguiente, la reflexión chilena sobre la nación parte reconociendo el hecho del mestizaje. Somos mestizos, no podemos ser xenófobos en el sentido racista del término excluyente. Creo en un concepto de la nación mucho más como integrador, ¿no? Que era el problema que tenían los ensayistas del Centenario. Tancredo Pinochet, por ejemplo, Encina, Edwards, el mismo Luis Ross. ¿Qué es lo chileno? ¿Y cómo logramos un concepto en el que se integre el indio, por decirlo así, y el europeo? ¿Cómo constituimos ese algo nuevo y qué le damos? ¿Qué instituciones? Por ejemplo, la escuela. La escuela es una institución fundamental y en esa época se discute sobre la enseñanza secundaria obligatoria. ¿Qué instituciones necesitamos? Bueno, esa valoración del pueblo, del elemento popular y telúrico, que lo trato de poner así, porque no hay pueblo sin territorio, y si dejamos de pensar el territorio, el pueblo se vuelve ardilla loca, porque rehabilito eso o intento rehabilitarlo, creo que también me considero de derecha en ese sentido, digamos. Bueno, yo te hacía la pregunta porque la misma pregunta me hago yo, si alguien me hace, tú te dices de izquierda, pero tengo la misma crisis, y escuchándote a ti te digo, me siento de derecha, entonces empiezo a preocuparme, digamos. Digo, ¿dónde estoy? Interesante eso, porque uno tiende inconscientemente ya a asumir casi una adscripción como al club, el que es de la Unión Española, el Colo-Colo, pero valdría la pena de repente revisarse y decir, hoy, ¿dónde estoy yo? Lo que tú dijiste, hoy, ¿qué soy hoy? Y nos llevaríamos sorpresas interesantísimas, ¿no? Ahora, que van más allá. No es malo el planteamiento, la problematización del asunto. Yo reconozco Claro. que es una cuestión que, claro, efectivamente uno de repente siente estoy vistiéndome una camiseta que la heredé. Y sí, pues, uno tiene una historia, tiene, qué sé yo. Pero también es importante reparar en esto, que nosotros estamos, yo creo que hay hartos paralelos interesantes entre el orden chileno de los años, que nacen los años 30 y que siguen los 40 y 50, y lo que está ocurriendo ahora. Porque había un problema de clases sociales emergentes, en esa época las clases pobres, urbanas, del que el país no se estaba haciendo cargo. Y hoy día tenemos las clases medias emergentes, que probablemente parte importante va a volver a la pobreza, con el agravante del dolor y el resentimiento de una situación que se vuelve vergonzante cuando has alcanzado el estatus mesocrático, volver a la pobreza. Y por otra parte la cuestión del territorio. Y en esos momentos, en la historia de Chile, se recuperó algo que era bien importante, que hay otros momentos en los que no existe, que es que el asunto se vuelve centrípeto, la política se vuelve centrípeta. No son, por decirlo así, ni los Kast ni las Camilas Vallejo,
son fuerzas centrípetas, capaces de ponerse en el lugar del otro y de pensar a un país en común, en el cual el otro no es alguien por convencer necesariamente, sino que alguien con el que tengo que entenderme. Si tú te fijas, una tradición bien olvidada, pero el radicalismo y el agrario laborismo son tradiciones fuertemente centristas, con el agregado de que tanto los radicales como los agrarios laboristas tenían fuerte raigambre regional. No sería extraño que, por ejemplo, se lograsen entendimientos entre sectores más moderados de la derecha, o de la derecha más histórica, con sectores más moderados de la centroizquierda. Yo vi algo de eso en el acuerdo del 15 de noviembre. El acuerdo del 15 de noviembre no hubiera sido posible si no hubiera habido un entendimiento entre los más moderados de uno y otro lado. Porque eso fue, si uno le podía ver las caras a la Jacqueline, sí. Y el enojo con Boric del Frente Amplio, y entonces se daba cuenta, ¿quiénes triunfaron esa noche? Bueno, las fuerzas moderadas. Hugo, hemos analizado casi quirúrgicamente la derecha, pero ahora nos toca la izquierda. Así que vamos a por ella, como dicen los españoles. En esta crisis, a la sensación que tengo yo, tú me vas a refrendar o no, uno podría haber pensado que la crisis de octubre le abría un espacio para hacer política a la izquierda formidable. Y sin embargo, la sensación con que uno se queda es que la izquierda no estuvo a la altura de eso que incluso despertó todas sus fantasías revolucionarias en varios dirigentes, digamos, ¿no? Casi epifanías, diría yo, ¿no? Pero la izquierda me da la impresión que no estuvo a la altura, no tuvo tonelaje político o reflexión política para ofrecer algo al país potente. Y era el momento. Incluso yo te diría la izquierda nueva, la que se esperaba el Frente Amplio, que está hoy día subsumida en peleas, renuncias, discusiones, etcétera, intestinas. Y por otro lado, y la crisis ahora de la pandemia, más invisibilizada veo a la izquierda y más disminuida. Algo que me sorprende a uno le sorprende profundamente. Un observador externo o gente, amigos de afuera, como que me dicen, no, entonces la izquierda, muy ilusionado de que aquí viene una alternativa de izquierda, y yo le digo, no, si no hay alternativa de izquierda. Estamos, ¿cómo se llama? Al contrario. ¿Me estás escuchando bien? Sí. Estamos ante una izquierda, no sé si silenciada, autosilenciada, inhibida o incapaz o impotente de generar reflexión. ¿Qué es lo que pasa ahí en la izquierda? Tiene que ver con eso que tú has dicho, que hay un discurso moralizante, académico o academicista, abstracto, que no ha sido capaz de conectar con la realidad profunda del país, con esto del territorio, con todo lo que hemos estado hablando. Uh-huh. Sí. A ver, yo creo que uno tiene que hacer una distinción que también aplica a la derecha para todo el sistema político, en verdad, entre la mera banalidad, que también hay mucha de esa, el político de la cuña, del qué sé yo, de las construcciones ideológicas. Y creo que así como en la derecha hay un discurso excesivamente abstracto, que es este discurso ahistórico neoliberal, donde el mercado es la fuente a partir de la cual encontramos los criterios de la acción correcta. Así también en la izquierda, ante la pérdida de identidad, la izquierda socialdemócrata, que vivió su momento de esplendor con Lago, a partir de ese momento empieza a predominar esto que he denominado a la izquierda académico frente amplista, y que uno podría identificar con Atria y sus boys, por llamarlos de alguna manera. Donde el problema es que en ese discurso se moraliza la política. Ya no se trata de entendernos, incluso con el que piensa, qué sé yo, cosas que me resultan ingratas, y con el que me puede llegar a caer mal, pero con el que vivo en un mismo territorio y tengo que arreglármelas para poder construir un país, sino que se trata de distinguir radicalmente entre los que cumplen un ideario moral y los que no cumplen con ese ideario moral. Esto desde siempre ha sido declarado como complicado por la teoría política, porque desde el momento en que tú discriminas moralmente, discriminas entre los buenos y los malos, y ahí está
el dispositivo instalado para cualquier política de tipo discriminador. Entonces, si en la derecha Chicago se endiosa al mercado, uno podría decirlo así, en la izquierda esta más abstracta hay una condena frontal al mercado, moral. Se desconoce cualquier tipo de experiencia colaborativa. El mercado, eso está escrito así en los textos de Atria, es el mundo de Caín, aquel ámbito donde tenemos que necesariamente ver nuestros intereses como contrapuestos y donde la pregunta por mi hermano no tiene sentido. Bueno, si uno parte de esas premisas, es difícil entenderse con los que crean que el mercado no es el mundo de Caín, o que crean como yo, no estoy hablando aquí de un neoliberal necesariamente, que el mercado es un resguardo para la libertad también, bien controlado, por supuesto, y también para la creatividad, qué sé yo, y para experiencias colaborativas. Entonces, en ese sentido, creo que ese moralismo te obliga a rechazar de plano cualquier esfuerzo colaborativo con un adversario que por lo demás hace todos los esfuerzos para aparecer como el paladín de un mercado descontrolado. Estoy conversando con Hugo Herrera, académico, ensayista, autor de variados libros, entre ellos Octubre en Chile, La derecha en la crisis del Bicentenario. También en una columna tú planteas algo bastante radical, parte citando a Federico Hölderlin, cosa que me agradó mucho, que es uno de mis poetas venerados, en que de alguna manera dices que así como cuando la antigüedad es reemplazada por la modernidad que se yergue sobre las ruinas, entre comillas, porque la antigüedad sigue viviendo latente de muchas maneras adentro incluso del medioevo, ¿no? Bueno, un mundo viejo que se desploma, ese mundo, y un mundo nuevo que nace, que se articula, y que de alguna manera me dio la sensación de que nosotros estaríamos hoy en una suerte de cambio histórico análogo a ese. Y me gustaría preguntarte cómo vislumbras tú y de qué estamos hablando, o qué visualizas como posible cambio histórico, que tal vez no podemos verlo porque estamos muy encima o adentro y estamos en esas transiciones, y en medio de estas crisis, digamos, que tal vez nos impiden tener una mirada más amplia. Me gustaría ver tu diagnóstico, Hugo. Sí, mira, siempre puede ser el aciago final, digamos, la decadencia, el crepúsculo de los dioses, pero si esto no fuera así, al menos lo que uno tendría que decir es reconocerle a Hölderlin que estamos en uno de estos momentos de cambio histórico. Porque de alguna manera hay un malestar que es un malestar con las maneras, con las formas en las cuales estamos habitando, con los discursos. Buscamos algo nuevo, pero no sabemos bien qué. A lo único que hemos llegado, si tú te fijas, es a lo post-metafísico, y cada nuevo filósofo es más post-metafísico que el otro, y acusa al otro de metafísico, la postmodernidad, la post-subjetividad, y puros post. Pero todavía no sabemos qué es lo que viene. Y esto yo creo que a la historia de Chile se aplica. Y uno podría decir a gran escala también que en la historia de la humanidad parece que también estamos viviendo algo por el estilo. No hay nadie que defienda, por decirlo así, las maneras en las que estamos construyendo vida en común y relacionándonos políticamente y económicamente con el mundo. No hay nadie que lo defienda más allá de esa defensa cínica de los adultos que han perdido el encanto a la vida. Es lo que hay de alguna manera. El orden estatal está sobreviviendo porque es lo que hay, el orden económico está sobreviviendo porque es lo que hay, pero no existe algo así como el impulso, el ímpetu que tenían, por ejemplo, los pensadores ilustrados en los momentos en los que el Estado estaba surgiendo. Si uno lee Hobbes, el Leviatán, bueno, son páginas en las que hay algo que vibra, algo que está ahí latente. Lo mismo en Hegel, qué sé yo. Eso no existe hoy día. Es decir, tampoco es malo que tampoco necesariamente es buena tanta vibración, pero esa vibración, esa fuerza,
es la que anuncia momentos históricamente constructivos o ascendentes, en los que está surgiendo algo nuevo. Y eso uno no lo puede advertir tan claramente hoy día. Hay una protesta muy fuerte y en el fondo como que estamos frente a viejas catedrales, qué sé yo, media ruinosas, pero todavía no atisbamos. Y ese es el momento de cambio histórico en el que yo creo que por primera vez la historia repara en la modernidad, digamos, porque también San Agustín, repara Hölderlin. Se está cayendo lo anterior, pero todavía no surge nada nuevo. Y eso aplica a la humanidad entera y a Chile. Ahora, de ahí que sale, yo lo que me atrevo a decir para Chile, en tanto que político, diría, bueno, repensemos la relación entre los elementos que intervienen en la comprensión política, a saber, por una parte los discursos y por otra la realidad social, popular, telúrica. Recién desde ahí puede salir algo nuevo para Chile como ha salido en el pasado. Bueno, Hölderlin hablaba por ahí en unos versos de los tiempos de indigencia. Se hacía la vieja pregunta, o sea, la pregunta la hizo él, vieja porque la formuló hace muchos siglos. ¿Para qué poetas en tiempos de indigencia? Indigencia espiritual, ¿no? Indigencia cultural. No podría decir que también estamos viviendo una suerte de tiempos de indigencia. Y tú hablas del ocaso de la patria. Y me gustaría que me explicaras esa expresión. A mí me gusta que tú te arriesgues, ¿eh? Me gusta que el ensayista uno espera que se arriesga con términos. Y está bien, así como hablaste en el libro anterior del el misterioso pueblo o el pueblo misterioso. A mí me gustó mucho esa expresión, digamos, me parece muy evocadora y te hace analizar el octubre de otra manera. ¿Qué es lo que es el ocaso de la patria, Hugo? Sí, mira, la expresión la tomé del mismo Hölderlin, porque él cuando plantea este problema del cambio histórico, lo hace a propósito de la nación. Él está pensando yo creo que en el ámbito germánico o quizás europeo, no está muy bien precisado, pero creí que era posible aprovechar el asunto para el caso chileno, porque yo creo que si bien todas estas crisis que estamos viviendo también tienen un componente común con otras partes, creo que en Chile asume aspectos e intensidades que son bien específicos. O sea, yo creo que en ninguna parte del mundo te queman el metro así como lo quemaron aquí en Chile. Y eso tiene que ver con que en ninguna parte del mundo, probablemente, salvo en grandes urbes sudamericanas o en Ciudad de México, se vive la existencia urbana tan centralista, desarraigada y hacinadamente como en Santiago. Entonces, en pocas partes del mundo hay dentro de lo que se llama usualmente la derecha, un sector dominante que sea tan neoliberal como el chileno. En pocas partes del mundo hay una izquierda reputada, académica, que piense que es posible o cuya guía de acción sea un estadio postinstitucional de generosidad plena. Entonces, creo que las peculiaridades de la discusión chilena y cómo nos hemos desarraigado y cómo se ha institucionalizado el país permiten decir que estamos ante estos golpes que nos da el destino y ante esta ebullición social también que es propia, ante un cierto ocaso, en donde no se ve todavía qué es lo que va a salir. Y podría ser, y ahí me atrevo a aventurar algo, yo creo que hay dos alternativas, al menos desde el dispositivo político, porque todavía esperamos la respuesta desde la política. O una tendencia centrífuga, o sea, aquí dominan Kast por una banda y el Frente Amplio en su versión moralizante, porque también hay gente del Frente Amplio que es muy sensata, por otra, o aquí el centro se ocupa de nuevo, ese espacio que dejó el radicalismo, el agrario laborismo, la democracia cristiana en su minuto, se vuelve a ocupar a partir de una nueva alianza política. Y aterrizando un poco ahora a la política más chica, más coyuntural. A ver, tú dices que el discurso neoliberal se siente hueco, cínico en esta pandemia.
Y lo que llama la atención hoy es lo incombustible que ha sido la figura de Joaquín Lavín. Y Joaquín Lavín, por su origen, uno tendría que identificarlo con esa derecha neoliberal, UDI, etcétera. ¿Qué es lo que es Lavín? ¿Es una creación de la farándula? ¿O es alguien que ha hecho una evolución personal, un trabajo? ¿Y crees tú que tiene una mirada política interesante hoy día? ¿Dónde se lo sitúa? ¿Por qué conecta él? Imagínate, en medio de una crisis, un estallido social tremendo que pone en cuestión todo el modelo. El alcalde de Las Condes, la figura de un barrio de clase alta, el sector de Santiago, encabeza las encuestas en los sectores populares. A ver, me gustaría, como tú eres analista político, nos metiéramos ahí en él y ahí a lo mejor acercando la lupa podríamos encontrar algo interesante, ojalá. Mira, yo creo, es buena la pregunta, porque Lavín yo creo que ya a esta altura, con tantos años de política, entra en esas categorías como de personaje difícilmente calificable. Si tú te fijas, Lavín queriendo, un poco como en un gesto poético extraño, quería hacer llover, digamos, con aviones. Lavín era un gallo de pelea. Lavín es por una parte un conservador católico, por otro se saca las fotos con travesti. Lavín conservador, Lavín liberal, Lavín, ¿quién es Lavín? Yo creo que es una buena pregunta y creo que la evolución, o sea, que su biografía también lo ha afectado. Uno lo ve como más aplomado, yo diría. Pero es un misterio. Yo creo que aquí estamos frente a un caso cuya matriz conceptual, por decirlo así, es muy clásica. Un ingeniero comercial, qué sé yo, Chicago, o muy imbuido en las ideas de Chicago, un conservador moral, pero de esa iglesia más que es muy compatible con el economicismo, que es una moral sexual eminentemente, no es moral social de la que estamos, no es doctrina social de la iglesia, por decirlo así. No es social cristianismo, pero es un tipo que tiene por una parte un talento comunicacional formidable y por otra que ha logrado, yo creo, apretar ciertas teclas que son importantes en este contexto de discusión. O sea, por ejemplo, logró como alcalde de una comuna que en el país es minúscula a pesar de su importancia económica, logró poner una discusión nacional que fue la integración de las viviendas, un problema territorial puro y duro. Lo coloca en la discusión. Entonces, lo que habría que preguntarse es, ¿Lavín, presidente, significaría que retrocedemos 20 años en la política chilena y volvemos a esto de soluciones concretas a los problemas reales de la gente, al cosismo? ¿O acaso hay un Lavín que tiene capacidad de Estado, por decirlo? Es bueno dejar algunas preguntas temblando en el aire. Creo que hemos tenido una interesante conversación, estimado Hugo. Muchas gracias por haber estado aquí en mi jardín desde tu biblioteca, en esta nueva forma de presencialidad, y te agradezco mucho haber aceptado la invitación a conversar conmigo esta tarde en el jardín. Gracias, Hugo, un abrazo muy grande y esperamos un próximo libro tuyo sobre la pandemia, sobre la peste, porque también es un nombre eufemístico, la peste es más fuerte. Claro. No, en eso no estoy escribiendo, estoy tratando de terminar algunas cosas sobre Hölderlin, precisamente. Perfecto, excelente, estaremos muy atentos. Gracias, Hugo, muy buenas tardes, un gran abrazo. Gracias, igual. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín, en Pauta 100.5. De lunes a viernes.